En un mundo donde la superficie del mar es solo una máscara que esconde amenazas letales, un helicóptero soviético desafió todas las convenciones para cazar aquello que no se ve, que no se escucha, pero que puede destruir flotas enteras con un solo torpedo. El Kamov K-27 no nació de un simple capricho técnico. Surgió como respuesta a una necesidad urgente, casi desesperada, de la Armada Soviética: controlar los mares desde el aire, sin depender de portaaviones ni pistas terrestres. Un reto casi imposible, que terminó materializándose en una máquina que hasta hoy sigue volando sobre las sombras del océano. Pero este helicóptero no solo patrullaba aguas peligrosas, también llevaba una carga mucho más profunda: la confianza absoluta de las tripulaciones, que sabían que si algo fallaba, no habría otra oportunidad. Esa presión latente convirtió al K-27 en más que un vehículo. Lo transformó en un símbolo de supervivencia, de poder aéreo naval, y de una época en la que cualquier contacto con el enemigo podía ser el último. ¿Qué sucedería si dependieras de un helicóptero que fue diseñado hace más de 40 años para sobrevivir en las condiciones más extremas del planeta? ¿Y si te dijera que, a pesar de sus logros, hay pilotos que todavía se despiertan por las noches recordando las vibraciones extrañas, las alarmas sonoras, y esa sensación de que una pieza mal ajustada los podía condenar a morir entre las olas? Puede que el K-27 haya sido una obra maestra de la ingeniería soviética, pero también fue una máquina temida, incluso por quienes la pilotaban. Y ese contraste es lo que hace de esta historia algo imposible de ignorar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Listo? Abróchate el cinturón, o mejor dicho, colócate el arnés. Porque el Kamov K-27 está a punto de despegar. Y cuando este helicóptero sale en misión, lo que está en juego no es solo tecnología, es la delgada línea entre la vida y el mar. A finales de los años 60, los almirantes soviéticos miraban hacia el horizonte con una mezcla de ansiedad y frustración. Cada semana, informes confidenciales cruzaban sus escritorios revelando una verdad incómoda: los submarinos nucleares de la OTAN, especialmente los estadounidenses de la clase Los Ángeles y los británicos de la clase Churchill, eran prácticamente invisibles a los sensores soviéticos. Capaces de lanzar misiles balísticos sin ser detectados, estas máquinas letales representaban un riesgo estratégico que podía acabar con ciudades enteras sin previo aviso. En la era de la Guerra Fría, el control del mar no era un lujo, sino una necesidad, y la URSS no podía darse el lujo de ceder esa ventaja. Fue entonces cuando el Estado Mayor soviético formuló una exigencia clara y aterradora: desarrollar un helicóptero antisubmarino capaz de operar desde cualquier buque, en cualquier mar, y en condiciones extremas. La solución tenía que ser compacta, autónoma, resistente y capaz de detectar y neutralizar amenazas bajo el agua en tiempo real. La responsabilidad de ese desafío cayó sobre la legendaria oficina de diseño Kamov, dirigida en ese momento por Nikolai Ilich Kamov y luego por Sergei Mikheyev. Ya con experiencia en helicópteros navales como el K-25 Hormone, la empresa sabía que repetir fórmulas no sería suficiente. El resultado fue una plataforma completamente nueva: el Kamov K-27, designación OTAN, Helix, un helicóptero mediano bimotor con un diseño coaxial único, dos rotores contrarrotantes superpuestos que eliminaban la necesidad de un rotor de cola. Este diseño, característico de los Kamov, no solo le permitía un perfil más compacto, ideal para las cubiertas limitadas de los buques soviéticos, sino también una gran estabilidad en vuelo estacionario, incluso en medio de tormentas o vientos cruzados. Su fuselaje de líneas suaves y cuerpo cilíndrico ocultaba una serie de capacidades que lo convertirían en uno de los activos más importantes de la flota. Equipado con los motores Isotov TB317V de 2200 caballos de fuerza cada uno, el K-27 podía alcanzar una velocidad máxima de 270 km por hora, con un alcance operativo de más de 900 km. Pero su verdadera joya estaba en el vientre: el sistema de sonar de inmersión, las boyas sónicas desplegables y el radar de búsqueda, que le permitían mapear el océano en 3 dimensiones, buscando cualquier anomalía térmica o acústica que delatara un submarino enemigo. Podía portar torpedos antisubmarinos APR-13,
cargas de profundidad y minas navales. Esto le daba la capacidad no solo de detectar, sino de eliminar blancos submarinos sin requerir asistencia inmediata de otras plataformas. Para una doctrina militar obsesionada con la autosuficiencia operativa, esto era oro puro. Y aunque a ojos occidentales el K-27 podía parecer tosco, incluso primitivo, sus prestaciones lo hacían un depredador temido. Pero nada de esto sería suficiente si el helicóptero no podía operar en condiciones reales. Y es ahí donde el K-27 mostró sus primeras cartas verdaderamente diferenciales. Gracias a su sistema de control de vuelo hidráulico reforzado, podía despegar y aterrizar en cubiertas navales en movimiento. Su tren de aterrizaje de tipo triciclo, sumamente robusto, le permitía absorber impactos con eficiencia, y su fuselaje presurizado y sellado estaba diseñado para resistir entornos salinos corrosivos por décadas. En contraste, helicópteros occidentales como el SH-3 Sea King o el Westland Lynx necesitaban mayores espacios, pistas más estables o presentaban mayores dificultades para sostener el vuelo estacionario en condiciones extremas. Pero aquí viene el giro inesperado. Aunque el K-27 ganaba en compacidad y estabilidad, perdía en autonomía de sensores. Su electrónica era menos refinada que la de sus pares estadounidenses. Los operadores soviéticos, aunque entrenados a un nivel impresionante, dependían más del análisis humano que del procesamiento automatizado, lo que generaba una ligera desventaja en velocidad de decisión. ¿Puede una aeronave que depende más del piloto que del software mantener el paso en una guerra moderna dominada por algoritmos y sistemas satelitales? O quizá ahí esté precisamente su fortaleza, un lobo mecánico que no necesita de una red digital para cazar, y por tanto, no puede ser hackeado ni bloqueado. Los primeros despliegues del K-27 ocurrieron a bordo de los cruceros clase Slava y los destructores clase Udaloy. El modelo rápidamente ganó una reputación silenciosa pero poderosa. Era visto como una sombra ágil, un vigía permanente sobre los océanos. En 1984, cuando un submarino estadounidense clase Sturgeon fue localizado operando cerca de la península de Kola, dos K-27 jugaron un papel clave en su rastreo y obligaron su repliegue. El incidente, aunque nunca confirmado oficialmente, se convirtió en leyenda dentro de la Armada Soviética. Pilotos como Mikhail Zaitsev, uno de los primeros comandantes de escuadrón en operar el K-27, afirmaban que la máquina tenía alma. Te avisa con sus ruidos, con sus vibraciones. Si aprendes a escucharlo, sabes cuando algo no va bien mucho antes que los sensores te lo digan, relató años después en una entrevista con la revista Krylia Rodini. Esa sensibilidad forjada entre piloto y máquina era clave, porque aunque el helicóptero podía volar solo con una tripulación de 3 hombres, cada uno debía ser experto no solo en su tarea, sino en entender los caprichos del entorno, del mar y del K. Hoy en día, más de 180 unidades del K-27 y sus variantes siguen en operación. Rusia posee más de 85 en servicio activo. China, a través de su variante Z9 derivada del diseño, utiliza más de 40. India opera una versión modificada para su marina. Vietnam, Siria, Corea del Norte y Argelia también han reportado unidades en uso o almacenadas. Y eso sin contar las adaptaciones civiles del K-32 para rescate y extinción de incendios, que vuelan en más de 12 países. El K-27 nació para detectar enemigos que se esconden en la oscuridad de los mares. Pero también reveló las propias sombras de la aviación militar. Confiar en el ingenio sobre la automatización, en la robustez sobre la estética, y en el piloto sobre el software. Y así, este helicóptero antisubmarino demostró que en la Guerra Fría, el verdadero campo de batalla no siempre estaba en el cielo, sino en lo que se oculta bajo las olas. Desde el primer momento en que alguien ve despegar un Kamov K-27, hay una reacción casi inevitable, asombro y, en muchos casos, desconfianza. ¿Cómo puede un helicóptero girar con 2 rotores apilados uno sobre el otro, sin el tradicional rotor de cola que parece tan esencial en todos los diseños occidentales? ¿No deberían colapsar entre sí? ¿No se generarían turbulencias internas que desestabilizarían el vuelo? La respuesta corta es no. Pero la explicación detrás de ese no es mucho más fascinante, y también más polémica. El sistema de rotor coaxial, marca registrada de la oficina Kamov, no solo era una excentricidad técnica, era una necesidad estratégica. En los buques soviéticos, especialmente los más pequeños y con cubiertas reducidas como las fragatas o destructores clase Krivak y Udaloy,
No había espacio para helicópteros con grandes rotores principales más un rotor de cola extendido. El diseño coaxial permitía un helicóptero más corto, más compacto y con una huella operacional más eficiente. El K-27 podía operar en espacios donde un Seahawk estadounidense simplemente no cabría sin doblar el rotor trasero o usar mecanismos de plegado automatizado. Técnicamente, los dos rotores del K-27 giran en direcciones opuestas, eliminando el par de torsión que normalmente hace necesario un rotor de cola para estabilizar el fuselaje. En lugar de contrarrestar la rotación, este sistema la balancea internamente. Esto ofrece ventajas claras: mayor estabilidad en vuelo estacionario, mejor respuesta ante vientos cruzados, y una elevación más eficiente gracias a que toda la potencia se destina al ascenso vertical, en lugar de desperdiciarse en estabilización. ¿Cómo es posible que una idea tan radical tenga tan poco reconocimiento fuera de Rusia? Porque en el mundo occidental, lo diferente siempre ha sido visto con sospecha, y en este caso, incluso con temor. Los ingenieros estadounidenses que evaluaron el diseño del K-27 durante la época posterior a la Guerra Fría lo calificaron de tecnológicamente audaz, pero operativo solo bajo una cultura de mantenimiento extremadamente estricta. En otras palabras, el sistema coaxial era genial, si sabías cómo operarlo y cuidarlo. Si no, podía convertirse en una pesadilla de mantenimiento. Y ese es precisamente uno de los puntos de fricción más importantes. Si bien el K-27 ofrecía un rendimiento de maniobrabilidad superior en condiciones complicadas, también era altamente sensible a desajustes en el sistema de transmisión entre rotores. Un pequeño error en la sincronización de los ejes podía provocar vibraciones destructivas, inestabilidad grave o incluso fallas catastróficas. Por eso, el entrenamiento de los mecánicos y pilotos del K-27 era considerado uno de los más rigurosos dentro de la Fuerza Aérea Soviética y la Marina rusa. El sistema de rotor coaxial también tenía otras consecuencias menos visibles, pero igualmente críticas. Al eliminar el rotor de cola, el helicóptero podía aterrizar en cubierta con mayor facilidad, y al no tener un rotor lateral vulnerable, se reducía el riesgo de accidentes por impacto en espacios confinados. Pero aquí es donde la contradicción aparece. Ese mismo diseño también generaba un ruido característico, un batido de palas metálico que podía ser detectado a kilómetros de distancia. En misiones de sigilo, ese sonido era una desventaja táctica clara frente a los helicópteros con perfiles acústicos más suaves como el SH-60 Seahawk estadounidense o el NH-90 europeo. Además, el sistema coaxial limitaba de cierta forma la capacidad de carga útil en comparación con helicópteros que podían ampliar su estructura fuselada hacia la parte trasera. El K-27 tenía un centro de gravedad muy sensible, y su bodega interna era relativamente estrecha. Esto obligaba a rediseñar algunas cargas antisubmarinas o de rescate para poder operar dentro de su configuración. Pero no todo eran sombras. Lo que muchos críticos del sistema coaxial no esperaban descubrir es que este diseño podía seguir volando incluso con uno de los motores averiados. Gracias a la distribución equilibrada del par de fuerza, el K-27 podía continuar en vuelo controlado con un solo motor funcionando, algo vital durante misiones en zonas hostiles o sobre el mar, donde un aterrizaje forzoso es sinónimo de muerte casi segura. Y aún hay otro dato que rara vez se menciona: el sistema coaxial ofrecía una ventaja psicológica para sus pilotos. A diferencia de los helicópteros convencionales, donde el piloto siente que debe luchar contra el giro del fuselaje al maniobrar, en el K-27 la sensación es de neutralidad total. Muchos pilotos describían la experiencia de volarlo como si el helicóptero flotara sobre sí mismo, sin esfuerzo, incluso cuando enfrentaban condiciones meteorológicas severas. Uno de los más reconocidos en este aspecto fue el capitán Yuri Taranov, veterano de la Armada del Pacífico, quien registró más de 3.200 horas en helicópteros K-25 y K-27 durante 3 décadas de servicio. En una entrevista a la revista Voennaya MYSL, Taranov afirmó: «Podía oír el mar antes de verlo. El K te da tiempo, te da alerta, pero también te exige atención. Si te relajas, él te lo cobra». Sus palabras reflejan esa ambigua relación entre hombre y máquina, un vínculo basado en respeto mutuo, y en la permanente conciencia de que un solo error puede marcar la diferencia entre regresar al buque o desaparecer bajo las olas. Así, la doble hélice del K-27 no solo giraba para volar, giraba para desafiar la lógica, para probar los límites de lo posible y para recordar al mundo que la innovación no siempre luce como esperamos. A veces,
se presenta con formas extrañas, sonidos ásperos y movimientos que inspiran más temor que admiración. Pero bajo esa apariencia desconcertante, se escondía una certeza irrefutable. Cuando otros helicópteros fallaban, el K-27 seguía volando. Cuando los planos del Kamov K-27 se completaron y el prototipo comenzó a levantar vuelo, algo quedó claro desde el principio. No estaba diseñado para ser simpático, estético ni siquiera versátil como otros helicópteros occidentales. Estaba hecho para una sola cosa: cumplir su misión. Y si esa misión implicaba enfrentar un submarino enemigo a 300 millas náuticas del barco más cercano, en medio de una tormenta ártica, sin posibilidad de reabastecimiento, entonces no había lugar para caprichos. Solo funcionalidad letal. Desde el primer tornillo, todo en el K-27 estaba pensado con propósito. Su fuselaje, construido con aleaciones de aluminio resistentes a la corrosión salina, tenía una forma cilíndrica y compacta, que aunque carente de la aerodinámica estilizada de modelos como el NH-90 o el Merlin británico, ofrecía mayor capacidad de resistencia estructural y simplificaba el mantenimiento. Sus dimensiones eran estratégicas: 11,3 metros de longitud, 5,4 metros de altura, y un diámetro total del rotor coaxial de 15,9 metros. Esto lo convertía en un helicóptero de tamaño medio que podía operar desde una amplia variedad de plataformas navales, sin requerir modificaciones estructurales en los buques anfitriones. Pero lo que realmente hacía del K-27 una máquina que no perdonaba era su equipamiento. Su versión antisubmarina, K-27PL, venía equipada con el sonar de profundidad APM-73V, que podía ser desplegado mediante un cabrestante hidráulico y alcanzar una profundidad de más de 500 metros. Este sistema, combinado con las boyas hidroacústicas RGB y el radar de búsqueda de superficie Iniciativa 2M, le daba al K-27 una capacidad de detección múltiple: térmica, acústica y electromagnética. A diferencia de modelos como el Sea King o el Lynx, el K-27 no dependía de un único sistema para rastrear blancos bajo el mar. Podía triangular datos en tiempo real entre varios sensores. Y aquí es donde entra en juego un detalle que a menudo se pasa por alto: la velocidad de respuesta era vital. En una guerra naval moderna, entre la detección de un submarino y su lanzamiento de torpedos pueden pasar apenas segundos. Si el helicóptero no puede identificar, procesar y atacar en ese intervalo, la misión está perdida. El K-27, gracias a su sistema de procesamiento analógico combinado con una tripulación entrenada en análisis manual y semiautomático, podía desplegar armamento antes de que su enemigo siquiera sospechara que había sido descubierto. Entre ese armamento se encontraban torpedos antisubmarinos APR-3E y cargas de profundidad PLAB 250-120. Estos podían ser lanzados desde una bodega interna de armas ubicada en la parte inferior central del fuselaje, un sistema cerrado y resistente al agua que reducía la firma radar y mantenía el helicóptero más aerodinámico durante su desplazamiento. El helicóptero también podía llevar minas marinas, cohetes no guiados y misiles aire-superficie ligeros, aunque estas capacidades eran más comunes en sus variantes modificadas como el K-29. Pero el K-27 no era simplemente un cazador. También era un ejecutor. Una vez que localizaba a su presa, no dudaba. Su sistema de puntería, aunque rudimentario comparado con los sistemas computerizados occidentales, estaba calibrado para la velocidad de despliegue, no para la elegancia. No había lugar para operaciones quirúrgicas. Si el enemigo era detectado, se lo atacaba con todo el arsenal disponible. ¿Hasta qué punto puedes confiar en una máquina que prioriza la acción inmediata por encima de la perfección técnica? ¿Y si esa misma crudeza es lo que la hace más peligrosa? Esta brutalidad operacional tenía un precio. El K-27 exigía un control humano constante, una lectura permanente de sus instrumentos y una sincronización total entre piloto, copiloto y operador de sistemas. No había inteligencia artificial ni automatismos excesivos. Si cometías un error, no había una computadora que te salvara. Y eso generaba una tensión emocional única en sus tripulaciones. Sabían que volaban una máquina de guerra, no una cabina acolchada de lujo occidental. Pilotos como Konstantin Sepeliov, que operó el K-27 desde la fragata antisubmarina Admiral Tribuz, narraban en entrevistas cómo el margen de error era mínimo. El K-27 no es un helicóptero que te haga sentir cómodo. Te hace sentir alerta.
como si estuvieras manejando un cuchillo muy afilado que te puede cortar si lo empuñas mal. Esa frase lo resume todo. El K no perdonaba, y por eso, cumplía. En cuanto a combates reales, el K-27 no participó en guerras a gran escala, pero fue pieza clave en numerosas misiones de patrullaje y enfrentamientos silenciosos durante la Guerra Fría, especialmente en el Ártico y el Pacífico Norte. En 1987, una escuadra de helicópteros K-27 detectó maniobras no autorizadas de un submarino estadounidense cerca de la península de Kamchatka. La operación terminó con la retirada del submarino y el refuerzo del cerco soviético en la zona. Aunque nunca se disparó un solo proyectil, ese tipo de enfrentamientos silenciosos fueron el campo de batalla real para estas máquinas. El diseño del K-27 también tuvo impacto más allá de Rusia. China desarrolló su propia versión, el Harbin Z-9, basada en planos y tecnologías soviéticas. India integró el K-28, variante de exportación del K-27, en su flota naval. Corea del Norte lo opera en baja cantidad, mientras que Vietnam lo utiliza en patrullajes sobre el Mar del Sur de China. Incluso países europeos como Ucrania y Bulgaria mantuvieron unidades operativas hasta bien entrada la década del 2000. Y aquí surge la gran paradoja: un helicóptero que parece tosco, que exige más de lo que entrega, que no concede comodidad, sigue volando. Porque en un mundo donde las amenazas reales no esperan, los errores no se perdonan y la supervivencia depende de segundos, el K-27 fue diseñado para actuar, no para lucir bien. Y esa fue, desde su nacimiento, su misión: cumplir, ejecutar y sobrevivir. Sin adornos, sin perdón. Durante décadas, el escenario más silencioso pero más peligroso de la Guerra Fría no fue el cielo ni el campo de batalla terrestre, sino el mar. Allí, en las profundidades frías del Atlántico Norte y el Océano Pacífico, la Unión Soviética y los Estados Unidos libraban una guerra invisible, donde los movimientos de un solo submarino podían desencadenar el fin del mundo. Cada kilómetro cúbico de agua ocultaba una amenaza nuclear. Y en esa oscuridad insondable, el Kamov K-27 se convirtió en uno de los centinelas más vigilantes. A diferencia de los cazas o bombarderos estratégicos, cuyas rutas se vigilaban desde radares en tierra o desde satélites, los submarinos requerían una guerra de precisión acústica. La clave no era solo saber dónde estaba el enemigo, sino escucharlo antes de que él te escuchara. Y para eso, el helicóptero se convirtió en la herramienta táctica ideal. El K-27 fue creado con ese único propósito: lanzar sus sensores desde el aire como garras de halcón sobre un océano en silencio mortal. Durante la década de los 80, los cruceros, destructores y portahelicópteros soviéticos que surcaban el mar de Barents o patrullaban el mar de Japón llevaban a bordo uno o más K-27 listos para despegar ante cualquier señal sospechosa. Los encuentros eran tensos, prolongados y llenos de incertidumbre. A menudo, duraban días. Los helicópteros despegarían, soltarían boyas sónicas, recogerían datos, volverían a repostar y repetirían la misión en ciclos interminables. Nadie disparaba, pero todos sabían que un paso en falso significaba una confrontación nuclear. Uno de los incidentes más tensos ocurrió en 1983, cerca del estrecho de la Pérouse entre Japón y la Unión Soviética. Satélites soviéticos detectaron actividad inusual en el patrón de navegación de un submarino estadounidense. Se enviaron 2 buques antisubmarinos con cobertura aérea K-27 desde Vladivostok. Durante más de 36 horas, los helicópteros rastrearon anomalías térmicas y sonidos de baja frecuencia que sugerían la presencia de un SSN clase Stergen. Finalmente, sin confirmación visual, el submarino desapareció. Pero los pilotos soviéticos sabían que habían estado a segundos de un enfrentamiento real. Uno de ellos, el capitán Dmitry Anisin, escribió en su bitácora: "No lo vimos, pero él sabía que estábamos allí. Y decidió irse". ¿Qué clase de tensión mental se genera cuando pasas horas buscando a un enemigo que sabes que puede matarte, pero tú no puedes verlo? Y si tu única herramienta para impedir una catástrofe es una máquina ruidosa, metálica, que zumba sobre el océano como una avispa furiosa? La simple presencia del K-27 en la zona podía alterar por completo una misión estadounidense o británica. Los capitanes de submarino, al detectar el sonido característico de sus rotores coaxiales, solían modificar curso o reducir velocidad para evitar ser localizados. Incluso llegaron a llamarlo entre sus tripulaciones la linterna roja,
porque donde aparecía el K, era como si una alarma invisible se activara. Están buscándonos. Pero el K-27 también cumplía otra función en la doctrina soviética, la disuasión activa. No se trataba solo de cazar enemigos, sino de hacerles saber que estaban siendo cazados. Una especie de presión psicológica que mantenía a las flotas de la OTAN tensas y siempre a la defensiva. Y funcionaba. En 1989, durante los ejercicios navales Okean 89, más de 70 K-27 participaron en misiones de patrullaje sobre el Mar de Noruega y el Mar de Groenlandia. Varios informes posteriores desclasificados por la inteligencia estadounidense reconocen que su presencia obligó a cancelar maniobras de submarinos clase Los Ángeles que intentaban acercarse a la flota soviética. Comparado con el SH-60 Seahawk, el helicóptero antisubmarino más común de la US Navy, el K-27 tenía menos electrónica avanzada, pero compensaba con una capacidad de despliegue superior en condiciones extremas. Mientras que el Seahawk dependía fuertemente de estaciones de apoyo y mantenimiento sofisticado, el K-27 podía ser reparado en cubierta con herramientas básicas, una ventaja crítica en campañas prolongadas. Pero aquí surge la pregunta inquietante: ¿qué tan confiable puede ser una máquina de guerra cuando el mundo que la rodea cambia y los enemigos ya no son los mismos? Cuando cayó la Unión Soviética, el K-27 siguió volando. Fue adoptado por la recién formada Marina rusa, que lo utilizó en conflictos posteriores en el Cáucaso, en Siria y en maniobras conjuntas con China. Aunque nunca fue protagonista en combates directos, su rol como centinela marino lo mantuvo como un actor indispensable. Un ejemplo claro fue su uso durante el conflicto en Georgia en 2008, donde varias unidades K-27 desde el Mar Negro realizaron operaciones de reconocimiento marítimo para prevenir infiltraciones navales. También fueron utilizados por la Armada China, que adquirió una cantidad limitada de K-28 para reforzar su capacidad ASW, Anti-Submarine Warfare. En ejercicios realizados en el Mar del Sur de China en 2017, los K-28 chinos jugaron un papel vital en simulaciones de interceptación de submarinos estadounidenses. Aunque los reportes son limitados, expertos occidentales aseguran que esas pruebas revelaron el deseo chino de adaptar la doctrina soviética del K-27 a su propio entorno estratégico. Y es aquí donde reside la verdadera trascendencia del K-27. No en las veces que disparó, sino en las veces que evitó que alguien más lo hiciera. Su sola presencia fue suficiente para torcer decisiones, cambiar rutas y suspender operaciones. Un arma silenciosa para una guerra que nunca explotó, pero que estuvo a milímetros de hacerlo. Y si una máquina logra mantener al mundo en equilibrio solo con su sombra, tal vez no necesita ser moderna. Solo necesita ser temida. Aunque nació como un helicóptero antisubmarino, el Kamov K-27 pronto demostró que su verdadera utilidad iba más allá del rastreo bajo las olas. De hecho, hubo una faceta aún más dramática y menos conocida del K-27, su participación en operaciones de búsqueda y rescate, especialmente en condiciones donde otros helicópteros ni siquiera despegaban. Porque cuando un hombre cae al mar, cuando un barco se parte en dos, o cuando una tormenta ártica convierte el océano en un infierno blanco, lo único que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte es un rotor girando sobre las olas. El diseño coaxial del K-27, tan criticado en ciertos círculos occidentales, se convirtió aquí en su carta más poderosa. Gracias a sus dos rotores contrarrotantes, el helicóptero podía mantener vuelo estacionario con una precisión quirúrgica incluso en medio de ráfagas de viento lateral, granizo o lluvia intensa. Esto permitía a los rescatistas descender mediante cable hasta las cubiertas inclinadas de barcos en peligro, o recoger a náufragos directamente desde el mar embravecido, una maniobra que con un SH-3 Akindo o incluso un Che-46 podía resultar imposible sin poner en riesgo la aeronave. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1990, cuando el buque mercante soviético Capitán Petrov se partió en dos durante una tormenta en el mar de Okhotsk. Las olas superaban los 8 metros, la visibilidad era prácticamente nula, y los vientos alcanzaban los 90 km por hora. En medio de ese caos, un escuadrón de K-27 PS, la versión de búsqueda y rescate, despegó desde la fragata Marshal Vasilevsky con una misión: extraer con vida a 14 marinos que se aferraban a restos flotantes. El teniente comandante Vladimir Alexeyev, a cargo de una de las tripulaciones, fue citado años después diciendo: «No veíamos el mar, lo sentíamos».
Era como volar dentro de una garganta que se cerraba y se abría con cada ráfaga. Pero el K aguantó, como si supiera que tenía que salvarlos. Su helicóptero rescató a 6 hombres, algunos ya inconscientes por hipotermia, en una operación que duró más de 40 minutos sobre el mismo punto. El helicóptero tuvo que mantener posición a solo 10 metros de la superficie en medio de ráfagas laterales, con apenas combustible para volver. ¿Qué clase de máquina se arriesga a entrar donde todo parece rendirse? ¿Y qué clase de vínculo se crea entre el piloto y su aeronave cuando el objetivo no es atacar, sino evitar la muerte de otro ser humano? Esta capacidad de operar al límite fue lo que llevó a la URSS y luego a Rusia a convertir el K-27 en la base de una versión civil, el K-32, optimizado para labores de rescate, transporte de emergencia y extinción de incendios. Más de 100 unidades de esta variante han sido vendidas a países como Corea del Sur, Suiza, Canadá, China y España. De hecho, en 2004, un K-32 suizo rescató a un grupo de alpinistas atrapados en una grieta del glaciar Aletsch con un margen de espacio de apenas 2 metros para las palas. Ningún otro helicóptero pudo entrar. Pero en sus versiones militares, los K-27 también participaron en evacuaciones de emergencia durante conflictos. En la Primera Guerra de Chechenia, varios K-27PS fueron desplegados para extraer tropas heridas en áreas montañosas donde no podían aterrizar aviones. En Siria, durante las operaciones rusas a partir de 2015, los K-27 actuaron en misiones de recuperación de personal caído, incluyendo una famosa operación de extracción de marines tras un ataque con morteros cerca de Latakia. En todos estos casos, el enemigo no era una batería antiaérea ni un misil, era el tiempo, el clima y la fragilidad del cuerpo humano. Por eso, los pilotos de K-27 que participaron en misiones SAR, Search and Rescue, desarrollaron una reputación especial dentro de las Fuerzas Armadas, la de ser los únicos que volaban no para destruir, sino para devolver a alguien a casa. Uno de ellos, el mayor retirado Sergei Dobrovolsky, que acumuló más de 2.800 horas de vuelo en condiciones críticas, lo explicaba así: cuando entras en una zona de rescate con el K, sabes que él puede con el viento, con la lluvia, con el mar, pero tú tienes que estar a su altura. No puedes fallarle. La capacidad de suspenderse en el aire sin moverse un centímetro, incluso cuando todo alrededor se desintegra, convirtió al K-27 en una plataforma confiable en entornos donde incluso helicópteros más modernos como el NH-90 o el AU-101 tendrían dificultades por su masa y tamaño. Claro, el K-27 era más ruidoso, menos cómodo y tecnológicamente menos refinado, pero cumplía. Y eso plantea una pregunta molesta para cualquier analista de defensa moderno. ¿Qué vale más en un helicóptero militar? ¿El software de punta o la capacidad de resistir el infierno físico del planeta sin fallar? Los rescates del K-27 no aparecen en titulares. No tienen la gloria de una batalla, ni el estruendo de un misil. Pero cada hombre que volvió con vida gracias a su zumbido metálico en el cielo sabe que, al menos una vez, el rugido de la muerte fue opacado por el grito de una hélice que no se detuvo. Y en ese momento, en medio del mar, el K-27 no fue un arma. Fue esperanza. Dentro de la cabina del Kamov K-27, el tiempo se percibe de forma distinta. No es solo por el rugido constante de sus rotores coaxiales, ni por la vibración metálica que recorre la estructura con cada maniobra. Es porque en el K-27, cada segundo importa. Cada decisión que toma la tripulación puede inclinar la balanza entre éxito o fracaso, entre vida o muerte. Y con el paso de los años, esta máquina, aparentemente sin alma, empezó a formar una memoria colectiva. Un legado de tripulaciones que la domaron, que confiaron en ella, y que también la temieron. A diferencia de otros helicópteros antisubmarinos que dependían en gran medida de automatización y asistentes digitales, el K-27 fue concebido como una extensión de sus operadores. Su diseño requería una comprensión profunda de sus sistemas, de su comportamiento mecánico, y de las señales sutiles que enviaba cuando algo no iba bien. No bastaba con volarlo, había que leerlo, había que sentirlo en la punta de los dedos, en el respaldo del asiento, en el zumbido de las palas. Los tripulantes del K-27 eran una élite. En los años 80 y 90, para ser parte de una escuadra de helicópteros antisubmarinos de la Marina soviética, y más tarde rusa, el entrenamiento no solo incluía vuelo y navegación,
sino también interpretación acústica avanzada, meteorología marina y maniobras de supervivencia en el océano. El operador de sonar, por ejemplo, debía ser capaz de distinguir el eco de una boya térmica rota del de un torpedo desplazándose a baja profundidad. La precisión humana era tan importante como la tecnología. ¿Te imaginas pilotar una aeronave sabiendo que, si interpretas mal un solo sonido, podrías lanzar un torpedo contra una ballena, o peor aún, no lanzarlo contra un submarino enemigo que ya te apuntó? ¿Y si ese margen de error fuera tan estrecho que solo la experiencia, no el manual, pudiera salvarte? Esa carga emocional moldeó generaciones de aviadores. Pilotos como Ivan Samoilov, que comenzó su carrera en los años finales de la URSS, describía el K-27 como un animal antiguo que no te miente, pero tampoco te perdona. Para él, volarlo era una mezcla de orgullo y ansiedad. En tierra lo odiabas por lo que exigía. En el aire, lo amabas porque sabías que te iba a llevar de vuelta. La bitácora de vuelo de muchos K-27, aún hoy en activo, está llena de anotaciones personales. Pequeñas advertencias dejadas por los tripulantes anteriores, revisar vibración en ascenso rápido, atención al pitido a baja altitud con niebla, sensor térmico de cola sensible a salinidad. Esas notas, muchas veces escritas a mano, son prueba de que el helicóptero no solo fue una herramienta, fue una memoria compartida. Una máquina que no olvida. Pero esa memoria también esconde cicatrices. La exigencia psicológica sobre los tripulantes del K-27 era brutal. Los vuelos sobre océanos abiertos, con visibilidad reducida, con la constante amenaza de perder contacto con el buque o quedar atrapados por una tormenta, dejaban huellas invisibles. Algunos pilotos sufrían de insomnio crónico. Otros desarrollaban una relación enfermiza con la aeronave, una especie de dependencia emocional con el helicóptero, como si su vida solo tuviera sentido dentro de esa cabina rugiente. Y cuando ocurrían accidentes, porque sí, ocurrieron, el golpe era demoledor. En 1996, un K-27 se precipitó en el mar Báltico durante un ejercicio de entrenamiento nocturno. La investigación reveló un fallo en el sistema de guiado del sonar combinado con una desorientación del piloto debido a niebla densa y vibraciones inusuales. Murieron 3 tripulantes. Lo más trágico no fue el accidente en sí, sino el informe que vino después. Los pilotos habían reportado anomalías similares semanas antes. Pero no se les prestó atención. ¿Puede una máquina que ha salvado cientos de vidas también llevarse otras, simplemente por ser escuchada demasiado tarde? La paradoja del K-27 es precisamente esa. Cuanto más lo conoces, más entiendes que no es un helicóptero común. Tiene personalidad, tiene hábitos, tiene advertencias propias, y cuando los tripulantes aprenden a escucharlo, la relación se vuelve casi íntima. En las flotas actuales donde aún opera, Rusia, China, India, Siria, Vietnam, el K-27 sigue formando tripulaciones que respetan esa tradición. Los instructores no solo enseñan procedimientos, enseñan a leer los gestos sutiles de la máquina, a confiar en el instinto, a tomar decisiones no solo con los ojos, sino con la piel. Porque al final, el K-27 no perdona errores, pero sí premia a los que lo entienden. Una máquina así no se olvida, y mucho menos, cuando ella también te recuerda. Durante décadas, el Kamov K-27 surcó cielos tormentosos, se suspendió como un fantasma sobre el mar y acechó silenciosamente a los enemigos invisibles bajo las olas. Pero como toda pieza clave de la maquinaria militar, su verdadero valor solo puede comprenderse cuando se le compara cara a cara con sus competidores. ¿Qué tenía el K-27 que lo hizo sobrevivir por más de 4 décadas en servicio? ¿Y qué le faltaba en comparación con los helicópteros antisubmarinos del bloque occidental? Primero, miremos a sus 2 principales rivales, el SH-60 VSA Hawk estadounidense y el Westland Lynx británico. Ambos fueron desarrollados casi en paralelo con el K-27 y han sido utilizados por fuerzas navales de todo el mundo. Sus líneas aerodinámicas, cabinas avanzadas, sensores integrados y sistemas de armas guiadas fueron ampliamente elogiados. Pero el K-27 no intentó competir por estética. Apostó por la supervivencia, por la resistencia, por el cumplimiento brutal y eficaz de la misión. Comenzando por el tamaño y capacidad, el K-27 es más alto que el Seahawk, 5,4 metros frente a 3,5 metros, pero su longitud es menor,
11,3 metros frente a 19,76 metros con rotores extendidos, lo que le da una ventaja decisiva en cubiertas navales pequeñas. Este detalle no es menor. Mientras el SH-60B necesita hangares más amplios y mecanismos de plegado de palas, el K-27 puede ser almacenado más fácilmente en fragatas, corbetas y destructores sin gran complejidad logística. El Lynx, por su parte, es más pequeño y ágil, pero también más limitado en alcance y capacidad de carga. En cuanto a motores, el K-27 utiliza dos turbinas Isotov TB317V, cada una de 2200 shp, que le otorgan una velocidad máxima de 270 km por hora y una altitud operativa de hasta 5000 metros. En contraste, el Seahawk cuenta con motores General Electric T700 G401C de 1890 shp, una velocidad ligeramente inferior, 265 km por hora, y un techo de servicio de 3600 metros. El Lynx, con sus motores GM 42A1, tiene mejor agilidad, alcanzando velocidades cercanas a los 324 km por hora, pero con una menor capacidad de carga útil y autonomía. Pero aquí es donde el K-27 juega su carta más inesperada, su diseño coaxial. Mientras que los demás helicópteros emplean rotores de cola para estabilización, lo que implica mayor vulnerabilidad lateral y pérdida de potencia útil, el K-27 emplea sus dos rotores principales para ascenso, estabilidad y maniobra. Eso le da una mayor eficiencia vertical, crucial cuando se opera desde cubiertas navales con espacio restringido o durante rescates en mar abierto. ¿El punto débil? Su aviónica. Mientras el SH-60B Seahawk integró desde muy temprano pantallas multifunción, navegación GPS, radar de apertura sintética y enlaces de datos con buques y AWACS, el K-27, en su versión estándar, aún funcionaba con instrumentación analógica y procesamiento de datos acústicos semimanual. ¿Puede un helicóptero operar con precisión en entornos del siglo XXI utilizando tecnología de los años 80? ¿O es justamente esa desconexión lo que lo hace más resistente a las interferencias electrónicas modernas? En tiempos de guerra electrónica y sistemas de negación GPS, el K-27 tiene un tipo distinto de inmunidad, la de la simplicidad robusta. Donde otros sistemas podrían colapsar por una sobrecarga de señales o un ciberataque, el K-27 seguiría operando, porque no depende de satélites ni de enlaces externos para detectar un submarino o lanzar un torpedo. En cuanto a armamento, el Seahawk puede llevar misiles aire-superficie Penguin, torpedos MK-46/54 y cargas de profundidad, mientras que el K-27 se especializa en torpedos APR-3E y cargas antisubmarinas PLAB 250. El K-27 tiene un enfoque más limitado pero también más específico. No está hecho para ser polivalente, sino para ejecutar una función con precisión. Esto lo convierte en menos versátil, pero más confiable en lo que fue diseñado para hacer. Otro punto crítico, el mantenimiento. Mientras que el Seahawk requiere infraestructuras complejas, piezas altamente especializadas y soporte logístico constante, el K-27 fue construido para ser mantenido en cubierta, bajo lluvia o nieve, con herramientas simples y piezas intercambiables. En contextos de guerra prolongada, esa resistencia estructural y esa facilidad de reparación son ventajas estratégicas enormes. ¿Qué prefieres tener en medio del océano durante una crisis? ¿Un helicóptero con sistemas digitales avanzados que puede dejar de funcionar por una falla en un circuito, o una bestia mecánica que puedes golpear con una llave inglesa y seguirá rugiendo? En resumen, el K-27 no ganó en modernidad, ni en confort, ni en integración tecnológica, pero dominó en resistencia, maniobrabilidad extrema y especialización táctica. En un mundo que idealiza lo digital, este helicóptero demuestra que lo analógico aún tiene un lugar en la guerra, especialmente cuando la guerra es sucia, impredecible y se libra sobre aguas oscuras y heladas. Porque cuando las cosas se ponen feas, los que sobreviven no siempre son los más elegantes, sino los que simplemente no se rinden. En cada programa militar ambicioso hay una promesa rota, un modelo cancelado, una mejora que jamás se materializó o una idea que, aunque adelantada a su tiempo, terminó archivada en silencio. Para el Kamov K-27, esa sombra olvidada tiene nombre y apellido, K-27K, la versión que pudo haber convertido a este helicóptero en una plataforma de guerra electrónica y ataque total, pero que terminó como un fantasma que nunca despegó.
A inicios de los años 80, mientras el K-27 comenzaba a establecerse como la columna vertebral de la aviación naval antisubmarina soviética, algunos estrategas del Ministerio de Defensa impulsaron una idea audaz: transformar esa estructura coaxial robusta y confiable en una plataforma ofensiva multirol. Querían dotarlo de capacidades de ataque antibuque, guerra electrónica e incluso misiones de escolta aérea de proximidad para buques en zonas de riesgo. Así nació el proyecto K-27K, donde la K hacía referencia a Korabelnidi, naval, pero con una connotación de combate extendido. Esta variante no sería una simple mejora, sino una reconfiguración completa: sistemas de radar mejorados, PALs de interferencia electrónica, capacidad para portar misiles guiados aire-superficie como el KH-35, el equivalente ruso del arpón estadounidense, y torretas de puntería óptica. La idea era clara: si el K-27 podía mantenerse estable sobre el mar en condiciones extremas, entonces también podía disparar con precisión desde ese mismo cielo. En papel, la propuesta era prometedora. Su configuración coaxial le daba una ventaja natural en vuelo estacionario para el uso de armas de precisión, y su tren de aterrizaje reforzado podía soportar el peso adicional de armamento externo y sistemas electrónicos más pesados. Los motores TB317 VMA, una mejora de la versión original, ofrecían más potencia, lo que permitiría compensar el sobrepeso. Se diseñó incluso un compartimento adicional blindado para alojar consolas de guerra electrónica, y se proyectó una bahía de datos para interceptación de señales navales enemigas. ¿Por qué entonces el K-27K nunca llegó a volar más allá de prototipos y conceptos? ¿Y qué consecuencias tuvo esa ausencia para la aviación naval rusa en los años siguientes? La respuesta es una mezcla de política, colapso económico y realismo técnico. A mediados de los 80, la URSS comenzó a experimentar una profunda crisis financiera. Los recursos eran limitados, y había que priorizar proyectos. Mientras el Su-27 y el MiG-31 absorbían buena parte del presupuesto aéreo, y los submarinos clase Akula requerían inversiones masivas, el desarrollo de nuevas variantes de helicópteros se volvió algo prescindible. El K-27K fue víctima de esa ola de recortes. Pero también hubo una razón táctica: la complejidad. Transformar al K-27, diseñado para una tarea muy específica, en una plataforma ofensiva completa significaba romper con su ADN. La estructura del helicóptero estaba optimizada para estabilidad, no para maniobrabilidad de ataque. El espacio interno era reducido. Las pruebas con armamento guiado exigían modificaciones aerodinámicas que comprometían su centro de gravedad. E integrar radares multifunción significaba rediseñar el sistema eléctrico, que ya operaba al límite en climas fríos extremos. Los prototipos del K-27K se mantuvieron en instalaciones de Kamov durante años, algunos parcialmente armados, otros sin sistemas funcionales. No hay registro oficial de que hayan entrado en vuelo operacional. Incluso entre los pilotos, se hablaba de ellos como una leyenda, el K que quiso convertirse en caza. Pero la historia no termina allí. El aprendizaje técnico del proyecto K-27K influyó directamente en el desarrollo del K-29, una variante artillada que sí logró entrar en servicio. Aunque más modesta en capacidades, el K-29 integró cohetes no guiados, cañones y capacidad para transportar tropas. Se convirtió en el cuello de botella resuelto del K-27K y fue utilizado en Afganistán y durante la guerra en Chechenia. ¿Y si el K-27K hubiera recibido apoyo total? ¿Habría cambiado la balanza en algún conflicto naval moderno? ¿O habría sido otro gigante soviético condenado a estrellarse bajo el peso de su ambición? Hoy, solo quedan planos, maquetas y algunos prototipos oxidados que aún reposan en hangares de Kamov. Pero en esos esqueletos de titanio y cables hay una verdad que resuena: el K-27 pudo haber sido más. Pudo haber sido un depredador total del mar, no solo un centinela. Y en esa posibilidad no cumplida, en ese silencio donde debió haber habido rugido de motores y disparos guiados, se esconde uno de los grandes que habría pasado sí, de la aviación naval soviética. A primera vista, el Kamov K-27 no parece un helicóptero viejo. Su silueta sigue imponiendo respeto, sus rotores giran con autoridad, y su zumbido metálico aún anuncia su presencia con la misma gravedad de hace 40 años. Pero bajo ese blindaje robusto, dentro de cada uno de sus sistemas, el tiempo ha dejado huellas. Y esas huellas, con el paso de los años,
han comenzado a cobrar un precio cada vez más alto. Un precio que muchos países ya no están dispuestos a pagar. Cuando una aeronave supera las 3 décadas en servicio, cada vuelo es también un desafío a la fatiga del material. Aunque el K-27 fue construido con metales anticorrosivos y pensado para operar en entornos marinos extremos, su estructura está sujeta a ciclos constantes de estrés, humedad, salinidad y vibraciones. Componentes como la caja de transmisión coaxial, el cabrestante del sonar y el tren de aterrizaje deben ser inspeccionados constantemente, y muchos de ellos ya no cuentan con reemplazos fabricados en serie. En la flota rusa, por ejemplo, el mantenimiento de cada K-27 operativo exige entre 8 y 12 horas hombre por cada hora de vuelo. Un lujo que pocas marinas pueden permitirse hoy. Además, el corazón tecnológico del K-27 se ha quedado atrás. Aunque se han hecho esfuerzos para modernizar algunas unidades, instalando sistemas GLONASS, cabinas con pantallas LCD y radares nuevos como el Copio A, la realidad es que la mayoría de los K-27 aún operan con tecnología analógica, sistemas de navegación inerciales y sensores con resolución limitada. En un mundo donde los helicópteros antisubmarinos modernos pueden integrarse en tiempo real a redes tácticas, compartir imágenes térmicas, emitir alertas por enlace satelital y coordinar ataques con drones, el K-27 se mueve como un lobo solitario, en una guerra que ya es digital. ¿Y qué pasa cuando un helicóptero solitario se enfrenta a un enemigo en red? ¿Puede la fuerza bruta de la ingeniería resistir el asalto sutil y silencioso de los datos? El riesgo no es teórico. En 2015, durante un ejercicio de la Flota del Norte, un K-27 perdió contacto con el buque nodriza por una falla en el sistema de comunicación. La tripulación, desorientada por niebla y sin enlace GPS activo, tuvo que regresar a ciegas, guiándose por una brújula magnética y lecturas de eco en superficie. Aterrizaron con éxito, pero el incidente fue reportado como una alerta. Si esto ocurre en guerra, es un helicóptero perdido. Los aliados rusos que alguna vez confiaron en el K-27 también comenzaron a sentir el desgaste. En India, los K-28 presentaron problemas recurrentes de mantenimiento y falta de repuestos. La Armada India, frustrada por los retrasos en la modernización, terminó por firmar acuerdos para adquirir helicópteros MH-60R Seahawk estadounidenses. China, que utilizó sus propias versiones del K-28, decidió desarrollar el Z-20, inspirado en el Black Hawk, como plataforma nativa y más adaptable. El mensaje fue claro: el K-27 ya no es el futuro. Es, como mucho, un puente incómodo entre el pasado y la modernidad. Incluso en Rusia, los altos mandos lo saben. Aunque se han mantenido más de 85 unidades en servicio activo, en portahelicópteros como el Admiral Kuznetsov, destructores clase Udaloy y corbetas modernas, el reemplazo ya se proyecta. El Minoga, un nuevo helicóptero naval de próxima generación, se encuentra en fase de desarrollo. Este modelo, más liviano, digitalizado y con inteligencia artificial a bordo, representa el primer intento serio de reemplazar al K-27 en las próximas 2 décadas. Pero mientras eso ocurre, cada vuelo del K-27 se convierte en una apuesta. No solo por los riesgos técnicos, sino por la relevancia estratégica. El helicóptero sigue siendo útil, pero cada día lo es un poco menos. ¿Hasta cuándo se puede exprimir el legado de una máquina sin romperla? ¿Y qué se pierde cuando un país se aferra a lo que funcionó, aunque ya no encaje en el mundo actual? Las tripulaciones veteranas siguen defendiendo al K-27. Para muchos de ellos, es más que una aeronave. Es un compañero de guerra, una bestia de metal que los ha salvado una y otra vez. Pero incluso ellos reconocen sus limitaciones. El comandante retirado Pavel Rykov, con más de 3.600 horas en K-27, lo resumía con honestidad brutal: el K nunca nos falló, pero ya no es el que necesitamos, es el que tenemos. Así, el K-27 continúa volando. No por gloria, no por prestigio, sino porque sigue siendo útil. Porque a falta de algo mejor, sigue cumpliendo. Pero cada rotor que gira, cada componente que cruje, cada fuselaje que vibra, nos recuerda una verdad dolorosa. Volar con el pasado siempre tiene un precio. Y tarde o temprano, alguien lo paga. Cuando muchos ya daban por terminada la era del Kamov K-27, cuando los hangares comenzaban a llenarse de unidades almacenadas y los contratos internacionales se esfumaban en silencio, ocurrió algo que nadie,
ni siquiera sus más fieles defensores, esperaba, el K-27 empezó a renacer. No como una leyenda nostálgica, ni como una pieza de museo, sino como una plataforma renovada, adaptada al siglo XXI, y todavía lista para patrullar los cielos y las aguas con los dientes afilados. Este renacimiento no fue producto de una revolución tecnológica repentina, sino de una necesidad persistente. En los años posteriores a 2010, la Armada rusa comenzó a reorganizar sus prioridades estratégicas. El aumento de tensiones con la OTAN, las operaciones en Siria, el Ártico como nuevo campo de interés militar y el deseo de extender su proyección naval obligaron al Kremlin a revisar sus capacidades reales. Y lo que encontraron fue claro: no había todavía un helicóptero naval nuevo capaz de reemplazar al K-27. Pero sí había una opción más rápida y eficiente: actualizarlo. Así nació el K-27M, una versión modernizada con nueva aviónica digital, radar multifunción Copio-A, enlaces de datos cifrados, navegación por GLONASS y un nuevo sistema de gestión de armamento. Esta variante se diseñó para integrarse con buques modernos y operar con una conciencia situacional mucho más amplia. Las pantallas multifunción reemplazaron los instrumentos analógicos, y se añadió capacidad de guerra centrada en red, algo impensable en el modelo original. Pero lo más llamativo del K-27M no es su tecnología, sino su nuevo rol táctico. Ya no se trata simplemente de un cazador de submarinos. En operaciones recientes, se ha desplegado como nodo de vigilancia marítima, plataforma de inteligencia electrónica y helicóptero de comando táctico avanzado. En ejercicios navales como los realizados en el Báltico en 2021 o en el Mar de Japón en 2023, los K-27M sirvieron como plataformas de guía para drones navales y misiles lanzados desde buques. Un nuevo uso, para un viejo guerrero. ¿Qué tan lejos puede llegar una máquina si se le da una segunda oportunidad? Y si esa oportunidad viene con mejoras quirúrgicas, no transformaciones radicales. Y si, en lugar de tratar de hacerlo todo nuevo, decidimos simplemente sacar lo mejor de lo que ya existe. El impacto no fue solo ruso. Algunos países que aún mantenían versiones del K-27 empezaron a imitar esta estrategia. China, por ejemplo, lanzó en 2019 una actualización parcial de sus K-28, integrando sensores mejorados y enlaces con sus nuevos destructores tipo 052D. Vietnam, enfrentado a disputas en el Mar del Sur de China, mantuvo operativo un pequeño escuadrón de K-28, modernizando sus sistemas acústicos con ayuda de técnicos ucranianos antes de la guerra. Incluso países con flotas envejecidas, como Siria o Corea del Norte, encontraron en el K-27 una herramienta adaptable, ideal para patrullajes costeros o misiones de rescate táctico. Y mientras eso ocurría, el K-32, versión civil del K-27, vivía su propio renacimiento. Este helicóptero, especializado en tareas como extinción de incendios, rescate en montaña o transporte de emergencia, ha sido adquirido por países como España, Portugal, Corea del Sur y Canadá. En 2020, durante los incendios en Turquía y Grecia, varias unidades K-32 fueron grabadas operando en condiciones extremas, ganándose la admiración del público y demostrando que el diseño coaxial no solo sirve para la guerra, sino también para salvar vidas. Por supuesto, este renacimiento no es eterno. El proyecto Minoga, una nueva generación de helicóptero naval ruso, sigue en desarrollo. También lo están alternativas chinas y europeas, como el Z-20F o el NH-90NFH, que ya están operando con niveles de automatización y sigilo superiores. Pero el K-27, en su humildad metálica y su obstinada eficiencia, sigue ofreciendo algo que pocos helicópteros pueden garantizar: confiabilidad. Tal vez la pregunta no es cuándo morirá el K-27, sino por qué sigue vivo. Y si sigue volando después de todo este tiempo, ¿qué nos dice eso de lo que realmente importa en una guerra? No es la forma, no es el software, no es siquiera el nombre. Es el hecho de que, cuando se necesita, el K-27 despega, cumple y regresa. Con eso basta para entender por qué, aún hoy, hay pilotos que prefieren subirse a él en lugar de confiar su vida a una promesa digital. El Kamov K-27 no es un helicóptero bonito. No emociona a primera vista, no aparece con frecuencia en videojuegos ni protagoniza escenas de acción en Hollywood. No tiene el rugido elegante de un Apache ni el diseño afilado de un Seahawk. Y sin embargo, durante más de 4 décadas,
ha permanecido en servicio como si el tiempo no lo tocara. Porque en su esencia, el K-27 no se diseñó para impresionar. Se diseñó para resistir. Lo que comenzó como una respuesta desesperada al avance silencioso de los submarinos nucleares occidentales terminó convirtiéndose en un símbolo de persistencia, de ingenio brutal y de adaptación táctica. Su sistema de rotores coaxiales, tan criticado y a la vez tan adelantado, lo convirtió en una máquina capaz de volar cuando otros no pueden ni encender motores. Sus sensores, aunque menos refinados, eran suficientes en manos de operadores entrenados. Y su fuselaje, rudo y sencillo, estaba hecho para soportar la sal, la presión, la guerra y el olvido. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de la guerra, la tecnología y la historia? ¿Y si el progreso no se mide por lo que brilla, sino por lo que permanece? A lo largo de esta historia, hemos visto cómo el K-27 enfrentó tormentas y crisis, enemigos invisibles y presupuestos menguantes, accidentes y cancelaciones, modernizaciones parciales y hasta el abandono. Y sin embargo, aquí sigue, volando, vigilando, cumpliendo misiones de rescate, patrullando zonas de guerra, acechando en silencio a los submarinos que hoy, igual que antes, aún amenazan desde la oscuridad. Muchos países ya han optado por helicópteros más modernos, con más pantallas y menos ruido. Y sin embargo, cuando el clima empeora, cuando la electrónica falla, cuando la sofisticación se vuelve un lastre, es el K-27 el que despega. Porque no necesita ser perfecto, solo necesita funcionar. Y eso, en el arte de la guerra, lo es todo. A veces, lo que mantiene en equilibrio a los océanos no es un portaaviones nuclear, ni un satélite, ni un misil de largo alcance. A veces, es solo una máquina tosca, con dos rotores cruzados sobre su cabeza, volando bajo, desafiando la tormenta, mientras sus tripulantes, curtidos por el frío y la experiencia, observan el mar como lo han hecho durante años. El K-27 es eso, el último vigía de los mares. Y mientras el cielo se cierre y el océano grite, él estará ahí, esperando, volando, cumpliendo,